Es la economía, estúpido. La semana pasada, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner emitió un durísimo documento donde pone en claro cómo ve la economía argentina después de 9 meses de gobierno de Javier Milei. El título de ese documento parafrasea un eslogan de campaña de Bill Clinton allá por 1992, cuando disputaba la presidencia de los Estados Unidos con George Bush padre, aquel que fuera director de la CIA. La economía, estúpido, rezaba aquel eslogan y que hacía referencia a lo que realmente le interesaba al pueblo norteamericano, en oposición a lo que consideraba Bush que eran sus grandes logros, que eran el fin de la Guerra Fría y la Operación Tormenta del Desierto. Lo de Cristina fue una demostración empírica de que no solamente sabe mucho de economía, sino que además la entiende como nadie puede entenderla. Fue presidenta de los argentinos por 2 periodos consecutivos, de 2007 a 2011, 2011 a 2015, y además acompañó a su marido, Néstor Kirchner, en el primer periodo del kirchnerismo, que fue de 2003 a 2007, cuando se pusieron al frente de la recuperación de la República Argentina después de quedar totalmente devastada en aquel 2001 de Fernando de la Rúa y Domingo Felipe Cavallo. Después de una inmensa campaña de desprestigio y de acoso judicial que se inició en su primer mandato, porque tocó intereses económicos y geopolíticos que no les gusta ser tocados, que no les gusta ser cuestionados, y obviamente que ellos pasan factura. Cristina tuvo que pelear por momentos en absoluta soledad contra todo este andamiaje que lo llevó a los estrados judiciales en causas de corrupción, el suicidio de Nisman, el memorándum de entendimiento con Irán, la causa dólar futuro, OTESUR, los sauces y tantas otras causas que le fueron agregando con el correr de los años, que son la muestra de ese acoso judicial que hasta el día de hoy sigue vigente y funcionando. Pero las cosas no son tan complicadas. No cuando vos haces la pregunta correcta. Y quizás la pregunta más correcta de todas es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lograron armar semejante campaña contra un presidente? ¿Cuál era la razón de que tanta gente poderosa se pusiera de acuerdo? ¿Qué es lo que había que tapar? Bueno, lo que había que tapar es la manera en que surgió la República Argentina después de aquel 2001. Después de ese fracaso estrepitoso del neoliberalismo que se estaba imponiendo a nivel mundial y que se inició con Martínez de Oz en 1976, se profundizó con Carlos Menem, con la llegada del menemismo en 1989, y continuó con De la Rúa, Cavallo, Sturzenegger, y que finalizó en la explosión del 2001, que mucha gente lo recuerda, pero que no se pregunta por qué se llegó al 2001. Esa es la pregunta que también habría que hacerlo. Siempre la pregunta es ¿por qué? El mensaje era peligroso. ¿Y cuál era el mensaje? Que se podía salir de una Argentina endeudada ferozmente, con un megacanje marca Sturzenegger, que la dejó devastada y endeudada hasta donde no se podía sostener, por eso vino el default posteriormente, en 2002, y con un 20% de desocupación, con un 55% de pobres, que si se midiera hoy con el sistema actual, según el sociólogo Daniel Steininger, esa economía hoy tendría un 67% de pobres. Ese es el número que hoy se reflejaría si se midiera de la misma manera que se está midiendo actualmente. De esa economía pasamos a lo que dejó el kirchnerismo en 2015, que es un país desendeudado, un país funcionando, un país en crecimiento, donde la ciencia y la tecnología tienen un lugar preponderante, donde hubo sustitución de importaciones y donde hubo una serie de eventos geopolíticos y una serie de eventos económicos que trataron de acorralar a la Argentina, como por ejemplo los holdout, los famosos fondos buitre, que son una muestra más de todo este andamiaje del que les estaba hablando. Bueno, hoy hay gente que se está despertando y está empezando a ver eso que había en el 2015, porque el hambre y la desesperanza termina despertando conciencias. Eso es lo que suele pasar. Vos podés estar dormido, pero cuando el hambre pica, bueno, ahí te empezás a despertar. Y es lo que está pasando con muchos
que repetían aquel viejo eslogan de "se robaron todo", y que ahora, abriendo los ojos, miran sorprendidos de que fueron engañados. Sí, se robaron todos, pero los ladrones fueron otros. Y eso es lo que empiezan a ver y empiezan a entender. Y por lo bajo, casi con vergüenza, empiezan a rezar: "Volvé, Cristina". En el video de hoy vamos a analizar por qué Cristina Fernández de Kirchner es la única persona que puede sacar a la República Argentina del lugar en donde se encuentra y donde va a estar mucho peor dentro de poco tiempo. ¿Por qué es ella? ¿Qué es lo que hizo para que esto sea así? Esta política que está llevando Javier Milei a cabo nos va a llevar a algo mucho peor que el 2001. Los mismos, los que son de su palo, los que son liberales o dicen ser liberales, economistas que estuvieron prácticamente desde 1976 para acá, siempre hablando de economía, están diciendo eso. Así que bueno, de eso va a tratar este video y como siempre después lo vamos a debatir en los comentarios. Así que te espero ahí. Saludos. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. Cristina volvió a salir a la cancha y lo hizo la semana pasada con un documento que se titulaba "Es la economía bimonetaria, estúpido", y lo reforzó con su discurso en la Universidad del Oeste, en San Antonio de Padua, hace 2 días nada más. Allí la expresidenta dio una cátedra sobre los eventos económicos pasados y presentes y le demostró a Javier Milei que cuando se habla de economía hay que explicarlo de manera clara para que todos los argentinos lo entiendan. Los tiempos que corren son muy difíciles. La mayoría de los economistas están viendo el mismo escenario y es catastrófico. Con diferentes estilos te están diciendo exactamente lo mismo. Esto va a estallar si no se corrige el rumbo. Y el rumbo no se va a corregir porque el gobierno tiene decidido no hacerlo. Por otro lado, la oposición está totalmente fragmentada. Por un lado tenemos al PRO de Mauricio Macri, quien busca copar el gobierno, al menos las áreas más importantes, ante el debilitamiento del presidente Javier Milei, y para convencerlo le muestra su poder de fuego. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, votando la movilidad jubilatoria y conformando parte de los 2/3 que en el Congreso podían dar de baja el veto de Javier Milei. Y de esa manera le está haciendo saber que ese es el número necesario para aprobar también un juicio político. Es decir, que Mauricio Macri le dice: si yo quiero, soy parte de esos 2/3 que te pueden llevar a un juicio político. Por el otro lado tenemos a la Unión Cívica Radical, que ya los conocemos, que siempre está dispuesta al diálogo, pero siempre y cuando haya alguna moneda para sacarle, como dijo el senador Luis Juez ante un micrófono abierto, donde mostró claramente cómo piensan y cómo operan. Por eso los radicales van y vienen entre un bando y otro, al igual que lo hacía Judas. Después está la oposición dialoguista, encabezada por el senador Miguel Ángel Pichetto, que fue muy importante para darle a Milei lo que necesitaba para ajustar a la mayoría de nosotros, los argentinos, que fueron el DNU, la ley de bases y las facultades delegadas, que son las que están haciendo el daño. Eso se lo dio la oposición dialoguista, se lo dio Miguel Ángel Pichetto. Y por último queda el peronismo, que navega en aguas bastante turbulentas, con una cabeza visible que surgió solo. Él buscó esa visibilidad y es Guillermo Moreno, que todavía sueña con un gobierno breve de Javier Milei, ya lleva 9 meses, y que hipotéticamente ese gobierno en algún momento iba a ser reemplazado por un gobierno peronista que él seguramente tenía intención de encabezar, pero rodeado de personajes que ya demostraron que pueden estar en la vereda enfrente, como por ejemplo el mismo Miguel Ángel Pichetto. Otro candidato posible
para un eventual cambio de gobierno es Axel Kicillof, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, la provincia con mayor cantidad de habitantes, y tiene el 40% de la base electoral, es decir, el 40% de los votantes están en provincia de Buenos Aires. Ahora, la tiene difícil Kicillof porque sin obra pública, sin financiamiento, sin recursos de parte del Estado, que no es casualidad, a todas las provincias la han recortado, pero quien más sufre es la provincia de Buenos Aires, justamente por ser la más poblada y por ser la que mayor cantidad de recursos le provee a la nación y en relación es la que menos recursos recibe. Así que le va a tener muy difícil de acá en adelante porque sin estos financiamientos necesarios, sin este dinero necesario, los municipios de la provincia más poblada del país sufren y mucho en todos sus órdenes: salud, educación, seguridad. Eso es algo que se descontaba que iba a pasar porque justamente el plan de Javier Milei era asfixiar a aquellas provincias que no lo acompañaran. Y obviamente Axel Kicillof no lo va a acompañar porque está en las antípodas de ese pensamiento. Ante este estado de cosas, el gobierno de Javier Milei tiene grandes posibilidades de hacer una buena elección legislativa en 2025. No porque sus políticas sean buenas y enamoren a la gente, no, por el contrario, sino porque no hay nada que ofrecer en la oposición hasta el momento. Por supuesto que esto se lograría siempre y cuando no le explote la economía en las manos, que es algo muy probable que pase, a menos que encuentre los millones de dólares que necesita para estirarlo hasta el 2025. Pero ¿existe la posibilidad de que tenga una buena elección? Sí, existe. Existe todavía porque hay mucho camino por recorrer de acá hasta el 2025 y ya están decididos a quemar absolutamente todo para mantener la fogata prendida. Así que es una posibilidad. Por eso Cristina tuvo que salir a la calle nuevamente, a mostrar cuál es el camino. Y para hacerlo, metió en su último discurso al lado de ella a Axel Kicillof y a Guado de Pedro, que representan las caras visibles de un enfrentamiento, por un lado el gobernador de la provincia de Buenos Aires y por otro la Cámpora. A mi modo de ver, este es un mensaje que le está dando Cristina a todos, y es: los necesito a todos, absolutamente a todos. Y es la única forma en lo que esto puede salir bien, porque ganar las próximas elecciones, si no hay una masa crítica importante, no sirve de nada, es un paso más que va a terminar en la nada. Si no hay un proyecto consensuado detrás de esa gente y que sea respetado por todos, no va a tener sentido. Hay mucha gente sufriendo y se va a sumar más gente todavía, y es gente al que hay que darle respuestas ya. Los tiempos de la gente no son los mismos de la política, y eso Cristina lo entiende y lo sabe. De hecho, lo alertó un montón de veces. Pero hay dirigentes que tienen sus propios tiempos, no tienen apuro, tienen su vida resuelta. No quiero caerle de vuelta a Moreno, pero dijo, hay que esperar. Hay gente que no puede esperar. ¿Qué más van a esperar? ¿Qué va a esperar un jubilado que hoy por hoy no llega a cubrir la canasta básica? No puede esperar nada más. ¿Qué va a esperar una madre con 2 chicos que no tiene para darle de comer? ¿Qué puede esperar? ¿Cuánto puede esperar? No existe ese término. No pueden esperar más. Entonces, Cristina está tomando el toro por las astas, algo que seguramente no quería, pero ve que dentro de una oposición no hay nadie que lo pueda hacer. Y si no hay nadie que lo pueda hacer, el gobierno va a continuar con este plan. ¿Cuál es el respaldo que tiene Cristina? Es la pregunta que más seguramente muchos me van a decir. Y es su gestión al frente de la economía real, esa economía que se percibe en la calle, cuando se entra al supermercado, cuando se va a comprar un almacén, a la hora de cobrar el sueldo y planificar los gastos, a la hora de pagar las facturas. Es la economía, estúpido. Eso es lo que Cristina conoce. ¿Cuáles son los logros que tiene para mostrar, para convencer que puede cambiar la vida de la gente? Bueno, son logros concretos que todo el mundo pudo disfrutar cuando ella fue presidenta, junto con Néstor Kirchner. Por ejemplo, la reducción a la mitad de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo desde el 2003 hasta el 2015, que pasó del 55% al 29%. Prácticamente bajó a la mitad. Desde una Argentina endeudada completamente, porque no es que partíamos de 0 y vamos bien, no, estamos en menos 20.
Además, la creación de empleos para reducir la desigualdad social. Esto es básico, esto es peronismo puro. Para aquellos que dicen que Cristina no es peronista o que el kirchnerismo no es peronismo, esto es empleo puro. Esto se sale con trabajo. Todos lo sabemos. Con trabajo real y concreto. El proceso iniciado por Néstor Kirchner cuando asumió, la tasa de desempleo era del 19,3% en 2003 y se logró reducir hasta el 7,9% cuando termina el periodo Cristina Fernández de Kirchner. Justicia social, otra de las banderas del peronismo. Néstor había impulsado y mantenido diferentes programas sociales en la Argentina, entre ellos asignación universal por hijo con Cristina, ingreso social con trabajo, ellas hacen, plan más y mejor trabajo, prestación de desempleo, el plan finalización de estudios primarios y secundarios, algo totalmente necesario para los chicos jóvenes que necesitan ingresar al mercado laboral. Argentina trabaja y emprendedores de nuestra tierra. Esas fueron políticas de trabajo, no fueron planes sociales, que es lo que nos bastardean permanentemente con el kirchnerismo. Eso fue trabajo, creación de empleo genuino y real. Crecimiento económico, de acuerdo a las cifras divulgadas por el Banco Mundial, una entidad obviamente no kirchnerista, entre 2003 y 2009 el 45% de la población alcanzó la clase media. Entre 2003 y 2009, en 6 años, alcanzó la clase media, gente que vivía por debajo de la línea de la pobreza, con trabajo y con esfuerzo, su propio esfuerzo, y con el apoyo de un gobierno, ingresó a la clase media, pasando de 9,3 millones, que era la clase media en ese momento, a 18,6 millones, algo que no le van a perdonar jamás a Cristina. No quieren pobres en la clase media. Eso lo sabemos todo, y lo sentimos cada vez que los escuchamos hablar. Por ejemplo, a González Fraga, cuando decía que con un empleo medio creían que se podía comprar plasmas, irse de vacaciones, viajar al exterior. Bueno, eso muestra el desprecio que tienen, por eso les molesta a Cristina. El Producto Bruto Interno, el PBI, el famoso PBI que se robó el kirchnerismo, del 2003 estaba en menos 10,8% y alcanzó a ubicarse en 2010 en el 8,4%. Eso muestra el crecimiento de la economía a lo largo del kirchnerismo. ¿Cómo creció? Justamente con trabajo y con esfuerzo de todos, pero canalizados hacia algo que sea productivo para todos, no solamente para los grupos concentrados como por ejemplo hace Javier Milei. Nacionalización, otro de las banderas del peronismo. Néstor Kirchner reactivó la política de Perón de nacionalizar empresas como por ejemplo Aeropuertos Argentinos, servicios de correo, Aguas Argentinas, servicios públicos que fueron privatizados durante el menemismo. En 2012, Cristina impulsó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, con la que logró la nacionalización del 51% del paquete accionario de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF. A partir de ese año, empezó a trabajarse para poder explotar los recursos de Vaca Muerta, algo que hoy el gobierno de Javier Milei festeja porque quiere hacer justamente de la exploración y la explotación de los recursos de Vaca Muerta uno de los motores para la economía. Gracias, Cristina, por lo menos merece decir eso. La deuda argentina, y para finalizar, la deuda argentina alcanzó uno de los escenarios más críticos de nuestra historia, cuando llegó a ubicarse en el 138% del PBI, la deuda sobre PBI, y durante los 10 años del kirchnerismo logró reducirse hasta llegar al 40% del PBI. Fíjense la importancia y cuál fue el descenso de la deuda, algo que hoy nos ahoga permanentemente. Por supuesto que después vino Mauricio Macri y la deuda la llevó del 40% al casi el 90%, pero eso es otra historia que ya lo hablamos en algún momento. Y podría seguir así un rato largo nombrando todos los logros de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, pero creo que ya hemos tocado los temas más relevantes. Ahora les toca a ustedes recordar, pensar cómo vivían en aquella época, cuando se robaban todo, en esa época, cómo vivían. Y se van a dar cuenta de que fueron engañados, que fueron estafados, que con el
se robaron todo, se robaron un PBI y todas las pavadas que se dijeron en ese momento estuvieron tapando lo que realmente estaba pasando. Y hoy lo notan porque los que no roban, los decentes, los que vinieron a cambiar la política, a terminar con los planeros, son los que están haciendo este ajuste brutal, matando jubilados, matando chicos que no pueden tener la alimentación adecuada y así matando directamente a la mayor parte de la población argentina con estas medidas económicas que nos están asfixiando. ¿Se ve difícil el camino? Sí, seguramente. ¿Le va a ser fácil a Cristina, si llegase a encabezar la oposición, lograr lo mismo? Por supuesto que le va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque las condiciones son peores que las que había en el 2001, mucho peores que las que había en el 2001. Pero si Cristina no nos puede sacar de esto, no nos va a sacar nadie, así de simple, y la agonía será permanente. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Les agradezco a todos que me hayan acompañado hasta el final. Sinceramente, les agradezco que me acompañen. Y bueno, nos encontramos en el próximo video que va a ser muy, pero muy prontito. Saludos a todas y todos.